¿Te has dado cuenta de lo indefenso que se vuelve un hombre cuando ama de verdad? No hablo de los cuentos de hadas. No hablo del amor que ves en películas donde todo se resuelve con un beso bajo la lluvia. Hablo del amor real. El amor que te arranca la piel, que te deja expuesto, que te hace vulnerable en un mundo que no tiene misericordia. Ese tipo de amor destruye. Freud lo vio claro. Ese viejo con mirada oscura y cejas que parecían cuchillas afiladas. Él lo comprendió antes que todos. El amor masculino, el verdadero, es entrega. Es caída libre sin paracaídas. Y en esa entrega, el hombre deja de ser un cazador y se convierte en presa. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que mientras tú entregas tu alma, ella está evaluando si vale la pena quedarse o si ese misterio que alguna vez la encendió ya se extinguió. Nadie te dice esto. Nadie se atreve. Porque vivimos en una sociedad que te educó para ser un buen niño, un caballero, un proveedor emocional. Pero no te enseñaron lo que realmente despierta su deseo. Te hablaron de flores, detalles, mensajes dulces. Pero no te contaron del hambre que lleva por dentro. Del caos que esconde tras su sonrisa. De esa parte salvaje que ni ella misma se atreve a mirar de frente. Freud la llamó el continente oscuro. Un territorio inexplorado. Cubierto por siglos de represión. Pero lleno de volcanes dormidos. Sí, volcanes. Porque eso es lo que hay debajo de su fachada de dulzura, lava hirviendo. Deseo sin filtro. Instinto sin moral. Y tú, con tu corazón abierto y tu alma en la mano, creíste que eso era lo que ella quería. Pensaste que la honestidad lo era todo. Que el amor incondicional te haría ganar su respeto, su cariño, su deseo. ¡Qué error tan brutal! Porque el deseo femenino no responde a la lógica. No se alimenta de estabilidad. No se enamora del que se rinde, sino del que se resiste. No del que se entrega, sino del que se escapa entre los dedos. Mírala bien. No con tus ojos de niño enamorado. Mírala con la frialdad de un estratega. Con la mirada de un hombre que ya sangró lo suficiente como para saber cuándo está cayendo en la trampa de nuevo. ¿Recuerdas esa vez que hiciste todo bien? La llamaste, la escuchaste, estuviste ahí. Y aún así, se fue. ¿Y ese otro? El que la trató con desdén, el que no le escribía en días, el que parecía no darle importancia, ese la tenía obsesionada. ¿Sabes por qué? Porque el deseo nace en la tensión, no en la calma. Ella no busca seguridad. Busca intensidad. Busca lo que no puede controlar. Lo que le roba el aliento. Lo que la hace dudar de sí misma. Y eso, amigo, no se compra con flores. Se genera con presencia. Con misterio. Con la energía de un hombre que no se vende. Que no se arrodilla. Que no necesita. Porque hay algo brutalmente atractivo en aquel que puede tenerla, y aún así no la persigue. Y no, esto no se trata de jugar juegos. Se trata de comprender que el deseo no es democrático. No es justo. No es noble. Es primitivo. Es animal. Freud lo sabía. Lo vio en los ojos de cada mujer que se sentó en su diván. Mujeres decentes. Madres. Esposas. Mujeres con anillos en los dedos y sonrisas educadas, pero con fantasías que quemaban el alma. Fantasías que no confesaban en voz alta. Pero que Freud leía entre líneas. En los silencios. En las lágrimas. La represión no elimina el deseo. Solo lo transforma. Lo deforma. Lo lanza al sótano del inconsciente donde toma formas más salvajes.
más peligrosas. Y cuando ese deseo sale, no lo hace buscando a un hombre predecible. Sale buscando al hombre que representa todo lo que el mundo le dijo que debía evitar. Ese es el imán. El hombre que no pide permiso. Que no se disculpa por su poder. Que no se explica. Que no se justifica. ¿Te parece injusto? Lo es. ¿Te parece cruel? Lo es. Pero también es verdad. Una verdad que si ignoras, te destruye. La cultura te vendió la idea de que ser sensible te hace más atractivo. Que mostrar tus emociones te hará más deseable. Pero hay una diferencia brutal entre ser emocional y ser emocionalmente débil. Mostrar tus emociones no es el problema. El problema es hacerlo desde la necesidad. Desde la dependencia. Desde el miedo a perderla. Porque ahí es cuando te vuelves predecible. Y lo predecible mata el deseo. ¿Quieres un ejemplo brutal? Mira a James Bond. ¿Cuándo lo ves rogando? ¿Llorando? ¿Mendigando amor? Nunca. ¿Y qué pasa? Ellas lo persiguen. Lo desean. No porque sea perfecto, sino porque es impenetrable. Porque es un universo aparte. Porque no se derrite ante una sonrisa ni se rompe con una lágrima. Ese es el código. La mujer no desea lo que tiene seguro. Desea lo que desafía su poder. Y tú, si sigues intentando ganar su amor como un mendigo que espera migajas, seguirás viendo cómo se aleja cada vez que cree tenerte. Porque el deseo femenino no se captura con obediencia. Se enciende con presencia. Con poder interno. Con una masculinidad que no se disculpa. Freud lo vio claro, el deseo femenino es una compulsión a repetir el trauma. Un impulso inconsciente a revivir la tensión emocional. El peligro. La incertidumbre. Ella puede decir que quiere paz, pero su cuerpo reacciona al conflicto. Puede decir que busca ternura, pero se moja por el que no la valida. Puede decir que quiere compromiso, pero fantasea con el que no se entrega. Y tú, si no entiendes eso, estás perdido. No es culpa de ella. No es tu culpa. Es la programación biológica. El instinto de supervivencia. El inconsciente colectivo gritando desde las sombras. Por eso, la única forma de recuperar tu poder no es cambiarla. Es comprenderla y actuar desde tu centro. Dejar de querer gustar. Dejar de buscar aprobación. Dejar de mendigar amor. Convertirte en el tipo de hombre que ella siente, pero no puede controlar. Uno que no se pierde en sus emociones, sino que las observa como un fuego que respeta, pero no toca con las manos desnudas. Porque el día que tú te conviertas en ese hombre, todo cambia. Ella no entenderá por qué piensa en ti. ¿Por qué no puede dejar de revisar si estás en línea? ¿Por qué se molesta cuando no le respondes rápido? Es simple, porque dejaste de ser predecible. Porque dejaste de obedecer las reglas de un juego que nunca fue diseñado para ti. Y ahora, tú llevas las riendas. Pero esto es apenas el principio. Lo que viene después es aún más oscuro, más brutal y más liberador. Así que, antes de continuar, quiero darte algo poderoso. Algo que ha transformado a cientos de hombres. Un recurso gratuito que no te puedes perder. En el enlace de la descripción puedes descargar mi libro, Los 10 Mandamientos del Hombre Alfa. No es motivación barata. No son frases lindas de Instagram. Es una guía brutal, directa y despiadadamente efectiva para convertirte en el hombre que no solo las atrae, sino que las deja marcadas para siempre. Ve ahora. Descárgalo. Léelo.
Aplica. Y prepárate, porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Bueno, ahora sí, entremos de lleno en los temas de este video. Por eso el mito del chico malo nunca muere, porque representa algo ancestral, un hombre que no puede ser domesticado, que no ruega, que no está a la venta, que no se doblega. Y lo has vivido. Tú le diste todo, le contestaste cada mensaje, la recogiste, la hiciste sentir especial, compartiste tus miedos. Y aún así se mostró fría, aburrida, distante. Porque, aunque no te lo diga, ella no quiere tu transparencia total, quiere tu núcleo, quiere la parte de ti que no se ve afectada por sus cambios de humor, que no entra en pánico cuando ella se aleja. Quiere sentir tu fuerza, pero no a través de protección, sino a través de tu indiferencia. Freud dijo que la anatomía es destino, y por décadas lo malinterpretaron. No quiso decir que la biología lo domina todo. Quiso decir que hay estructuras profundas, deseos primarios, impulsos que nos moldean antes de que podamos siquiera pensarlos. Y para muchas mujeres, el deseo no es político, ni limpio, ni romántico, es crudo, es oscuro. Y el hombre que entiende esto, no desde la cabeza, sino desde su postura, desde su presencia, desde su silencio, ese hombre se vuelve inolvidable. Pero a ti te educaron para temerle a tu masculinidad, para suavizarte, para esconder tu filo. Te dijeron que eso era amor, que eso era conexión. Y ahora vives confundido. Te preguntas, ¿por qué ella se va? ¿Por qué te prueba? ¿Por qué discute sin razón? ¿O se aleja justo cuando tú más te entregas? Es porque ella no quiere armonía. Ella quiere sentir que tú no te rompes, que tú no te doblegas. Quiere esa parte de ti que puede irse y no temblar. Y el día que tú renuncias a ese centro, el día que te inclinas ante su caos emocional, te conviertes en lo que ella secretamente desprecia, un hombre que puede ser poseído. Freud no escribió para destruir el amor, escribió para entenderlo. Porque él creía que el amor verdadero siempre viene acompañado de conflicto, que el deseo necesita tensión para existir. Y ahí está la tragedia del hombre moderno, quiere ser deseado y obediente al mismo tiempo, fuerte y complaciente, líder y emocionalmente domesticado. Pero esos impulsos chocan. El deseo no nace en la paz, nace en la tensión. Y cuando tú le das todo, cuando ya no hay misterio, le robas a ella el único juego que su cuerpo inconscientemente anhela, la persecución. Ella quiere rendirse, pero solo ante un hombre que no puede ser manipulado. Quiere entregarse, pero solo a alguien cuyo propósito es más grande que sus emociones. Quiere sentirse reclamada, pero por un hombre que no la necesita para sentirse completo. Y Freud, con toda su frialdad clínica, vio esto con una claridad brutal. No culpó a las mujeres, culpó a las ilusiones que les vendieron a los hombres, a la mentira de que si mostrabas tu corazón roto, tus heridas, tu sensibilidad, ella se quedaría. Que si probabas tu lealtad, tu constancia, tu profundidad emocional, eso desbloquearía su devoción. Pero Freud diría, lo que despierta su inconsciente no es tu vulnerabilidad, es tu dominio propio. No se trata de controlarla a ella, se trata de controlarte a ti mismo, de contenerte, de sostener tu marco, tu dirección, tu centro. Porque eso, esa fuerza tranquila, esa presencia firme, es lo que activa su respuesta más profunda. No tus palabras, no tus emociones derramadas, sino tu contención. Freud pasó toda una vida observando esto. Las mujeres no se enamoran de tu suavidad, se enamoran de tu capacidad de contener esa suavidad sin que te consuma. Del hombre que siente pero no se rinde, que desea pero no se pierde, que ama pero no se arrodilla. Ese hombre es el que su inconsciente no puede ignorar. Y eso es lo que nadie te dijo,
que mostrar demasiado pronto tu alma no es intimidad, es exposición. Que entregar tu corazón antes de tener una misión propia no es romanticismo, es sumisión. Y cuando haces eso, cuando esperas ser elegido sin haberte elegido primero a ti mismo, dejas de ser un hombre, te conviertes en un servidor, en alguien que espera aprobación constante. Y no importa cuánto lo intentes, ella no puede amar a un servidor. Puede confiar en él, puede usarlo, puede hasta compadecerlo, pero no puede desearlo. Porque el deseo necesita atención, un juego entre lo que se quiere y lo que se resiste. Eso es lo que Freud llamaba el principio del deseo, una danza entre hambre y contención, entre querer y no tener del todo. Por eso, cuando una mujer siente que ya te tiene por completo, el deseo muere. No porque sea cruel, sino porque la certeza mata la atracción. Y tú pensaste que amar era entregarte por completo, mostrarle cada herida, cada miedo, cada parte rota de ti, como si eso fuera a tocar su alma. Pero Freud vio el error en esa lógica. Él escribió que el inconsciente no responde a la honestidad, responde a símbolos, a arquetipos, a contrastes de poder. Ella no quiere verlo todo de ti, quiere sentir que hay algo en ti que nunca podrá alcanzar del todo. Y tú, hombre moderno, con toda tu terapia, con todas tus buenas intenciones, te has vuelto demasiado accesible, demasiado gestionable. Y en ese proceso te has vuelto emocionalmente seguro, pero sexualmente invisible. Porque la seguridad no enciende el deseo, no activa su instinto de rendirse. Ese instinto que está enterrado en lo más profundo de cada historia de amor, de cada mito femenino. No desea al hombre obediente, desea al que se ha conquistado a sí mismo, al que entra en una habitación sin necesidad de demostrar nada, porque su presencia ya lo dice todo. Y cuanto más la persigues, más se aleja. No por crueldad, sino porque el deseo femenino no sobrevive donde hay súplica. Exige reverencia. Y la reverencia solo fluye hacia un hombre que no se arrodilla. Esa fue la verdad brutal que Freud entendía, que las mujeres no sienten atracción por tu alma hasta que respetan tu columna vertebral. Que el amor no es el origen del poder masculino, es su consecuencia. Que la admiración de una mujer no se compra con palabras bonitas, se gana con silencio, con dominio, con contención. Porque en el momento en que tú renuncias a tu centro para hacerla sentir segura, entregas justo la parte que ella más deseaba de ti. ¿Sabes cuál es el error más repetido del hombre moderno? Confundir disponibilidad con valor, confundir sensibilidad con presencia. Te enseñaron que mientras más te muestres, más vas a conectar, que mientras más transparente seas, más vas a tocar su alma. Pero nadie te explicó que el inconsciente femenino no responde al te lo doy todo. Responde al no puedes tenerlo todo de mí. No porque ella sea manipuladora, sino porque su deseo nace donde hay algo que no puede controlar del todo. Eso es lo que la mantiene interesada, eso es lo que la mantiene despierta. Y eso Freud lo entendía mejor que nadie. Te diste cuenta de que cuanto más insistías, más ella se alejaba, cuanto más la cuidabas, más ella parecía aburrida. No era que tú estuvieras fallando como hombre, es que estabas obedeciendo a un guión que jamás funcionó. Un guión que te dice, muéstrate vulnerable, derrámate emocionalmente, y ella te amará por eso. Pero eso no despierta su deseo, eso despierta su compasión. Si tienes suerte. Lo que la conecta contigo no es tu dolor expuesto, es tu capacidad de no derrumbarte con ese dolor, de seguir en pie, de mantenerte firme sin necesidad de castigarla, sin necesidad de validación. Eso es lo que la parte más antigua de ella reconoce como presencia masculina real. Porque ella, aunque no lo diga, aunque no lo sepa poner en palabras, no está buscando un terapeuta emocional, está buscando un hombre que pueda sostenerse a sí mismo, un hombre que incluso en medio del caos no se pierde.
Y tú, mientras más intentas complacerla, más te desconectas de tu esencia. Porque un hombre que vive para ser elegido, que vive orbitando alrededor de ella, deja de ser el sol y se convierte en un satélite, útil, conveniente, pero nunca deseado, nunca magnético, nunca inolvidable. Freud no escribió esto para culparte, lo escribió para despertarte. Él entendía que el amor sin tensión se marchita, que el deseo no vive en la armonía absoluta, vive en el contraste, en la incertidumbre, en el misterio. Y eso no significa que deba ser frío o cruel o distante todo el tiempo. Significa que no puedes traicionar tu centro para calmar su tormenta. Porque en el momento en que ella percibe que tú eres controlable, que tu estado emocional depende de su estado emocional, te vuelves parte del decorado. Y el deseo no sobrevive en lo predecible, vive en lo que todavía puede ser conquistado, en lo que todavía representa un reto. Y aquí va la verdad más dura de todas, muchas veces ella no se va porque no la amaste. Se va porque dejaste de ser ese hombre que no podía ser poseído, el que tenía dirección, el que no se doblegaba por miedo a perderla, el que podía mirar el mundo sin pedir permiso. Porque ese es el hombre que su inconsciente busca, el que no necesita dominarla porque ya se domina a sí mismo, el que no tiene que gritar quién es porque su sola presencia lo dice todo. Ese es el tipo de hombre que no pide amor, lo inspira. No suplica respeto, lo impone. Y cuando tú pierdes eso, pierdes la única parte de ti que podía despertar algo real en ella. Imagina esto, estás en una relación y un día ella te dice que ya no siente lo mismo. Tú no entiendes. Piensas en todo lo que hiciste, estuviste ahí en sus peores días, cancelaste planes para cuidarla, le mostraste tu lado más vulnerable, te abriste por completo. Y, sin embargo, se fue. ¿Cómo es posible? Esa pregunta te carcome. Te obsesionas con cada detalle, ¿será que no fui suficiente? Pero la verdad, y Freud lo sabía, es que no se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que dejaste de ser. Dejaste de ser ese hombre con dirección, ese que no tiembla cuando ella se va. Dejaste de ser una fuerza para convertirte en una función. Porque cuando una mujer siente que ya te tiene asegurado emocionalmente, que tú necesitas su validación para respirar, algo dentro de ella se apaga. No es crueldad, es biología. Es el inconsciente activando un código que viene de siglos atrás, donde la seguridad era sinónimo de rutina, y la rutina mata el deseo. Es como esa vela que al principio ilumina todo, pero que al quedarse sin oxígeno se apaga lentamente. Ella no te lo dirá con palabras. Tal vez ni siquiera lo entienda. Pero lo vas a ver en sus ojos, en su tono, en la forma en que ya no te admira. Porque el deseo femenino no sobrevive donde no hay tensión, donde todo es demasiado fácil. Y aquí está la paradoja brutal. Tú pensaste que demostrar tu amor era darte por completo, mostrar tu dolor, tus inseguridades, tus traumas, como si eso fuera a crear intimidad. Pero lo que ella realmente quiere ver es tu contención, tu capacidad de sentir sin desbordarte, de tener miedo y aún así seguir firme. Ella quiere admirar a un hombre que puede caminar hacia lo incierto sin perderse, que puede amarla sin adoración, que puede desearla sin necesitarla. Eso, y solo eso, despierta la parte más primitiva de su deseo. No el te necesito, sino el te elijo, pero estoy completo sin ti. Piensa en ese tipo de hombres que no tienen que decir mucho para ser respetados, que entran a una habitación y la energía cambia. No porque sean agresivos, no porque hablen fuerte, sino porque no están buscando aprobación. Están centrados, están alineados. Son hombres que han domesticado su caos, que no buscan una mujer para que los complete, sino que la invitan a compartir un camino que ya está en marcha. Y eso es magnético.
Eso no se aprende en un curso, no se imita, se construye desde el carácter, desde el propósito, desde la disciplina. Y por eso Freud hablaba de la sublimación, ese proceso donde conviertes tus impulsos en algo más alto, tu rabia en ambición, tu deseo en disciplina, tu dolor en legado. Porque el hombre que transforma su caos interno, que no reacciona ante cada provocación, que no se derrumba ante cada silencio, se vuelve peligroso. No porque lastima, sino porque no necesita, porque no depende. Y ese hombre, aunque ella no lo diga, es el que su inconsciente reconoce como digno, digno de respeto, digno de deseo, digno de entrega. Porque ella no puede admirar a quien se arrodilla, solo puede entregarse a quien se sostiene. ¿Has notado cómo algunos hombres logran que una mujer se obsesione incluso cuando no hacen ningún esfuerzo visible? No mandan flores, no escriben textos eternos, no están disponibles todo el tiempo. Y, sin embargo, ella no deja de pensar en ellos. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto das, se trata de lo que eres cuando nadie te está mirando. Ese tipo de hombre no está jugando a gustarle, está ocupado construyendo algo más grande que su necesidad de ser amado. Está ocupado siendo fiel a sí mismo. Y eso, en un mundo donde todos buscan ser aceptados, se vuelve irresistible. Porque la mayoría se entrega, pero pocos se contienen. Y la contención no es represión, es poder. Es cuando sientes las ganas de rogarle, de llamarla, de explicarte, y no lo haces. Porque tu centro vale más que una reacción emocional. Porque ya no estás dispuesto a traicionarte a ti mismo por una emoción pasajera. Eso, aunque ella no lo diga, genera respeto. No miedo, no distancia, sino ese tipo de respeto silencioso que va creciendo con el tiempo. El respeto que dice, este hombre tiene algo que yo no puedo controlar. Y eso, amigo, no se finge. Se siente. Se transmite en tu lenguaje corporal, en cómo hablas, en cómo guardas silencio, en cómo caminas. La mayoría de los hombres hoy viven persiguiendo señales. ¿Por qué me dejó en visto? ¿Por qué ella no responde igual? ¿Será que le gusto aún? Y cada una de esas preguntas los aleja más de sí mismos. Porque ya no se trata de su misión ni de su paz, se trata de descifrar el misterio de una mujer, olvidando el suyo. Pero Freud te lo diría sin rodeos, el hombre que vive tratando de ser deseado, muere siendo ignorado. Porque el deseo no puede crecer en tierra de necesidad, solo brota donde hay firmeza, donde hay dirección, donde hay un fuego que arde con o sin testigos. Y ese fuego interno no lo puede dar ninguna mujer. Solo lo enciendes tú cuando decides dejar de ser reactivo, cuando eliges actuar desde propósito y no desde carencia, cuando dejas de justificar tu debilidad con la palabra amor. Porque eso no es amor, es dependencia disfrazada, es apego con maquillaje de ternura. Y tarde o temprano, el inconsciente femenino lo detecta, lo repele. Porque no puede confiar en un hombre que no puede sostenerse solo. Puede cuidarlo, puede abrazarlo, puede incluso acostarse con él, pero no puede rendirse ante él. Y el deseo, por naturaleza, exige rendición. Pero no ante cualquiera, solo ante el hombre que no necesita que ella se rinda. ¿Te das cuenta ahora por qué las cosas no funcionaban, aunque dieras todo? ¿Por qué no se trata de dar más? Se trata de ser más centrado, más sólido, más enfocado. No para manipular, no para castigar, sino para volver a habitar tu columna vertebral. Porque si tú no te respetas, nadie lo hará por ti. Ni siquiera ella. Ella puede sentir lástima por ti, incluso cariño, pero sin respeto no hay deseo. Y sin deseo, el amor se marchita. No por falta de sentimientos, sino por falta de estructura. Porque el amor femenino no florece donde hay sumisión emocional,
solo florece donde hay firmeza emocional. Y esa firmeza no se aprende, se forja. Y aquí es donde se revela el mayor secreto: ella no está buscando que la completes. Está esperando ver si tú ya estás completo. Porque si no lo estás, todo lo que le ofrezcas vendrá con una expectativa escondida. Un te amo que en realidad dice: por favor, no me dejes. Un te entiendo que en realidad grita: necesito que me apruebes. Y ella lo siente. No en su mente, no en su lógica, lo siente en su cuerpo, en cómo se enfría, en cómo se distancia. No es maldad, es biología. Es el sistema nervioso buscando seguridad emocional, no en tus palabras, sino en tu postura, en tu silencio, en tu capacidad de sostener el vacío. Piénsalo, ¿cuántas veces has estado con una mujer y sentiste que tenías que hacer algo para mantenerla interesada? Como si el simple hecho de ser tú no fuera suficiente. Como si tu presencia, tu historia, tu propósito no valieran nada sin el performance emocional. Y en ese esfuerzo por complacerla te convertiste en una sombra de ti mismo. Cada mensaje que esperaste, cada vez que viste su estado en línea y sentiste ansiedad, cada silencio que interpretaste como rechazo, todo eso te alejó de ti. Y cuando te alejas de ti, pierdes lo único que ella podía admirar. Freud hablaba del principio de realidad, la capacidad de posponer la gratificación inmediata en nombre de un poder mayor. Y ese poder no es sobre dominarla a ella, es sobre no ser dominado por tus impulsos. Es la fuerza de no escribirle cuando lo único que te mueve es el miedo al abandono. Es el coraje de no responder desde la herida. Es la nobleza de seguir siendo tú, incluso cuando ella no te elige. Porque cuando un hombre actúa desde necesidad, deja de ser libre. Y cuando deja de ser libre, deja de ser deseable. No importa cuánto amor tenga para dar, ese amor viene contaminado con hambre emocional. Y el hambre no seduce, el hambre asusta. Ella no se va porque no te quiera, se va porque ya no te reconoce como ese hombre que podía sostenerse sin ella. Porque ese es el único tipo de hombre ante el que una mujer puede soltar el control. Freud nunca dijo que las mujeres eran malas. Dijo que eran complejas, que el deseo femenino no se rige por la lógica, se rige por los símbolos, por la energía, por la sensación interna de que ese hombre frente a ella no depende de su reacción para seguir siendo quien es. Y eso es lo que hace que una mujer deje de testearte. Porque cuando nota que no reaccionas, que no te rompes, ahí es donde nace el respeto real, el deseo real, la rendición auténtica. Y tú no llegas a ese lugar pidiéndole que te ame. Llegas caminando hacia tu centro, retomando tu propósito, recordando que tú no estás aquí para ser elegido. Estás aquí para elegirte, para liderarte, para construir una vida tan sólida, tan alineada, tan tuya, que si ella se va no cambia nada esencial. Porque tu esencia no estaba en sus manos, estaba en tu espalda, en tu columna, en tu capacidad de sostenerte. Y cuando ella vea eso, cuando lo sienta, aunque no entienda por qué, su cuerpo va a responder. No por obligación, no por estrategia, sino por instinto. El instinto de seguir a quien no se arrodilla. Así que ahora lo sabes, no se trata de convertirte en alguien nuevo para que ella te vea. Se trata de volver a ser ese hombre que enterraste cuando te enseñaron a arrodillarte por afecto. Ese que alguna vez fue fuego, que alguna vez caminó sin pedir permiso, que alguna vez habló con la mirada y no con súplicas. Porque ese hombre sigue ahí, no está muerto, está dormido, esperando que dejes de sangrar por validación y comiences a pararte en tu verdad. Que dejes de mendigar presencia y empieces a construir una vida que no la necesita para tener sentido. Y cuando lo hagas, algo raro va a pasar. Las mismas mujeres que te ignoraban empezarán a mirar de nuevo. No porque seas más alto, más fuerte o más simpático,
sino porque ya no estás pidiendo ser visto. Porque tu sola existencia vibra en otra frecuencia. Una que no busca complacer, una que lidera, una que camina, una que dice, estás invitada, pero no eres necesaria. Y eso, amigo, es lo que el inconsciente femenino no puede resistir. No porque seas cruel, sino porque finalmente te has convertido en alguien digno de entrega. No de aprobación, de entrega. Porque la verdad es que llevas demasiado tiempo tratando de ser el correcto, el que siempre entiende, el que siempre escucha, el que nunca incomoda. Y eso no está mal, hasta que te pierdes a ti mismo en el proceso. Hasta que te olvidas de tu centro con tal de no perderla a ella. Te moldeaste, te adaptaste, te sacrificaste. Y un día ya no queda nada auténtico, solo un reflejo borroso de un hombre que solía tener dirección. Y ella lo nota. No en palabras, pero en energía. Y empieza a alejarse. No porque no te quiera, sino porque ya no te puede admirar. No viniste a este mundo para ganarte un lugar en el corazón de nadie. Viniste a ocupar el lugar que te pertenece en la vida que estás llamado a construir. El verdadero valor de un hombre no está en ser elegido, está en ser inolvidable. Y eso no viene de complacer, sino de tener claridad, de caminar con propósito, de no temer estar solo. Porque cuando un hombre está bien consigo mismo, su energía cambia. Deja de buscar y empieza a atraer. Deja de necesitar y empieza a inspirar. La presencia masculina real no grita, no implora, no suplica, se siente, se respira. Está en la mirada que no esquiva, en la voz que no tiembla, en el silencio que no necesita ser llenado con explicaciones. Un hombre que se lidera a sí mismo no necesita convencer. Su forma de estar en el mundo ya lo dice todo. Ella lo nota, y no puede evitar sentirse atraída. Porque finalmente ha encontrado algo que no puede controlar, pero sí respetar. Y eso es lo que falta hoy, hombres que sepan hacia dónde van. Hombres con dirección, con misión, con una vida que no se detiene para negociar afecto. Te voy a decir algo que tal vez nadie se ha atrevido a escupirte en la cara, ella no se fue porque no te amaba. Ella se fue porque no podía sostener su caos. Porque no supiste contener su sombra sin que la tuya se desmoronara. Porque cada vez que ella probaba tu alma, tú sangrabas sin seguridad. Y eso mata el deseo. Ella no quería un salvador. Quería un espejo. Uno que no se rompiera cuando ella proyectara su oscuridad. Uno que pudiera verla arder sin intentar apagarla, ni salir corriendo. Porque cuando una mujer poderosa te mira, lo hace con hambre, pero también con miedo. Miedo de que seas otro niño más disfrazado de hombre. Otro impostor emocional que promete cielo, pero se derrumba ante el primer trueno. El verdadero desafío no es conquistarla. Es conquistarte a ti mismo. ¿Sabes por qué tantos hombres fracasan en el amor? Porque quieren ser amados antes de ser respetados. Porque quieren ser entendidos antes de entender su propia sombra. Porque suplican por conexión sin haber excavado su propio abismo. Tú no estás aquí para lamer heridas ajenas. Estás aquí para dejar cicatrices con tu presencia. Estás aquí para que, cuando entres a una habitación, la energía cambie. No porque eres ruidoso, sino porque eres inevitable. Te criaron para ser funcional, para ser útil, para complacer, para no incomodar. Pero el amor no respeta a los complacientes. El deseo no se rinde ante el que mendiga atención. El deseo nace del contraste, de la tensión, de la diferencia. Y esa diferencia comienza cuando decides ser tú el eje, no el adorno. No eres un satélite girando alrededor de su validación. Eres un maldito sol.
Y si brillas demasiado para algunos ojos, que parpadeen o se quemen. Pero no bajes tu intensidad. Mira, la razón por la que muchas mujeres te olvidaron rápido no fue porque no valías nada. Fue porque nunca mostraste quién eras sin su aprobación. Les diste lo que creías que querían, no lo que realmente eras. Y cuando haces eso, desapareces en su memoria como una sombra sin forma. Pero cuando un hombre vive desde su verdad, desde su propósito, desde su fuego sagrado, deja una huella que no se borra ni con el tiempo ni con otros cuerpos. ¿Y sabes lo más jodido de todo? Que ellas lo sienten, lo huelen, lo reconocen en los huesos. Porque ese tipo de hombre no intenta convencer. Irradia. No busca ser suficiente. Ya lo es. Porque no vino al mundo a ser elegido. Vino a elegir. Así que suelta ya esa idea absurda de que necesitas gustarles a todas. Lo que necesitas es transformarte en ese 1% de hombres que se elige a sí mismo cada día, con disciplina brutal, con foco inquebrantable, con una verdad tan afilada que corta todo lo falso que se le cruza. Y en ese camino, sí, puede que pierdas a muchas. Pero las que se queden, no querrán irse jamás. Porque habrán visto algo que rara vez se encuentra, un hombre con espina dorsal. Un hombre que no teme a la incomodidad. Que no se calla para encajar. Que no se quiebra por deseo. Que puede sostener el infierno sin perder el cielo. Ese hombre no eres tú todavía. Pero puede serlo. Y no se logra leyendo frases bonitas o viendo videos motivacionales. Se logra en la oscuridad, enfrentando los demonios que heredaste, que imitaste, que aceptaste como tuyos. Se logra cuando dejas de actuar como si tu historia te definiera y empiezas a escribir una que sí valga la pena recordar. ¿Crees que es coincidencia que estés viendo esto? No lo es. Esto no es entretenimiento. Esto es una iniciación. Y no todos están listos. La mayoría se va a reír, va a pasar al siguiente video, va a seguir atrapado en el ciclo. Porque es más cómodo repetir el mismo dolor conocido que aventarse a lo desconocido. Pero tú no eres la mayoría. ¿O sí? Porque si has llegado hasta aquí, si sigues respirando mientras cada palabra te desgarra por dentro, es porque hay una parte de ti que ya está despierta. Que ya está gritando. Que ya está harta de tanta tibieza, de tanto miedo, de tanta sumisión disfrazada de romanticismo. ¿Sabes cuántos hombres viven años sin decir lo que realmente sienten, sin reclamar lo que realmente merecen, sin encarnar lo que realmente son? Demasiados. Y terminan vacíos. Aplaudidos por todos, respetados por nadie. Yo te propongo algo diferente. No fácil. No cómodo. Pero real. Que te conviertas en esa rara excepción que se atreve a renunciar a la máscara. Que no quiere ser buen tipo, sino hombre completo. Que no tiene miedo de perder mujeres, porque ya no quiere perderse a sí mismo. Que elija la soledad digna antes que la compañía tibia. Que aprenda a sostener la tensión del no sin temblar. Que no persiga amor, sino que lo provoque. Y lo haga desde su centro. No desde su carencia. Porque cuando tú caminas desde el eje, no tienes que gritar tu valor. Se siente. Y eso, hermano, eso es lo que enciende el deseo femenino en lo más profundo de su inconsciente. No tu físico. No tu dinero. No tus flores. Tu eje. Tu estructura. Tu límite. El límite es sexy. El límite es poder. El límite es dirección. Y si tú no tienes uno, te van a probar hasta que te rompas. Pero si lo tienes, te van a desear hasta que les tiemble la piel. Entonces dime,
¿Vas a seguir esperando a que alguien te salve? ¿O vas a hacerte tan fuerte, tan magnético, tan inquebrantable, que ni siquiera la traición te saque del camino? Porque en este juego, el que se distrae, se entrega. Y el que se entrega sin conciencia, se pierde. Pero el que se despierta, el que se alinea, el que decide caminar como si cada paso fuera una declaración de guerra contra su antigua versión, ese no necesita rogarle a nadie. Ese se convierte en ley. Y si esto te removió algo, si sentiste ese fuego interno queriendo despertar, entonces suscríbete. Porque esto no es un canal. Es un campo de entrenamiento para hombres que están cansados de ser invisibles. Y no te lo voy a pedir con flores. Te lo digo de frente, como los hombres de antes, si esto tocó algo dentro de ti, compártelo. No por mí. Por ti. Por tu círculo. Por tu linaje. Porque hay otro hombre allá afuera necesitando estas palabras como si fueran oxígeno. Y tú puedes ser el puente. Déjame tu comentario abajo. No me interesa si estás de acuerdo o no. Quiero tu verdad. Tu fuego. Tu herida. Quiero saber en qué parte de este mensaje te quebraste por dentro. Porque esa es la grieta por donde empieza a entrar la luz. Nos vemos en el siguiente video. Y si decides quedarte, prepárate. Porque ya no hay marcha atrás. Ahora sabes quién puedes ser. Y eso te va a perseguir, hasta que te atrevas a convertirte en él.